Bueno, mil gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Quiero comentarles que, bueno, tuvimos una reunión. Quiero agradecerle a Diana Mortegui de la Universidad de La Sabana que me acompañó para pensarnos cuál es la mejor metodología para aprovechar muy bien este espacio. Entonces, queremos proponerles una y ensayarla hoy para ver cómo nos va y pues que esperamos que sea pues muy beneficiosa. Entonces, la propuesta es. Recuerdan ustedes que quedamos en digamos, dos elementos que podían ser incluidos en esta sesión. Uno, la resolución 21795 del 2020 y el otro, el tema del reconocimiento de aprendizajes en el que está avanzando IESALC con otras entidades aliadas. Lo que estuvimos pensando es que nos parece importante, primero, entre todos, como aclarar todas las dudas que tengamos por ahora con la resolución. Y cuando ya tengamos como estos acuerdos centrales de lo que entendemos que nos pide la resolución, ahí sí entrar en diálogos con UNESCO y ESALC para no confundir, digamos, los dos temas. Entonces, lo que les proponemos es justamente aprovechar este espacio para analizar, pero ya con más detalle, la resolución. Lo que les queremos proponer es que en cada sesión analicemos por lo menos una, si alcanzamos más, bienvenida, si no, pues analizaríamos una en cada sesión, estos tres aspectos por cada una de las condiciones. Entonces, en la condición establecida por la resolución, lo primero es que revisemos entre todos cuáles creemos que son los cambios más importantes que se traen con la nueva reglamentación. La segunda pregunta, ¿cómo entendemos las evidencias que se están solicitando? Para ver si hay, digamos, si se da lugar a interpretación y cuáles son las interpretaciones que les hemos dado. Y el tercero, que nos parece fundamental, es cómo fomentar la autonomía institucional frente a cada condición, porque algo que conversábamos con Diana es que es muy importante que a pesar de que este marco normativo es cada vez más preciso, siempre tengamos presente que todo esto debe ayudar es a fortalecer la autonomía y no, digamos, lo contrario, la heteronomía, hacer por responder a un externo. Entonces, estas serían las tres preguntas base. La idea es que las respondamos condición por condición. Hubo una recomendación que nos hace Diana que me parece muy pertinente y es, digamos, no incluir en este espacio cuestiones relacionadas pues con procedimientos que dependen solo del ministerio. Y acá Diana también hacía una sugerencia que quería planteársela a todo el equipo que también me pareció muy importante y es que cuando hayan dudas de procedimiento es muy importante enviarlas al ministerio y obtener una respuesta que pueda ser documentada. O sea, si dan una respuesta por escrito, mucho mejor. En caso de que sea telefónica, pues anotar el nombre de la persona con la que uno habló, la fecha y tal, de tal manera que todos tengan documentada esa respuesta del MEN. Y así, si llega un par a la institución a pedir algo muy distinto o otra persona del ministerio pide algo muy distinto a lo que dijo el anterior, pues como que nos curemos en salud sabiendo que hubo una respuesta específica. Pero la idea es que en este momento y en este espacio, como que si nosotros no podemos, digamos, si es algo que no nos compete, sino que compete directamente al ministerio, pues esas dejarlas para el ministerio. Xiomara nos recomienda evitar la casuística en el análisis, así es, como hablar más del texto de la resolución y las interpretaciones que se puede hacer, como las entregas de los documentos maestros, exacto. O sea, la idea es que estas preguntas que realmente solo las puede responder el ministerio. Bueno, segundo, pues nos pregunta algo, gracias. El ASCUN efectivamente envió al ministerio que se aplazara. Nosotros nos comunicamos con la dirección esta semana. Ellos nos dijeron que están estudiando el tema y que nos van a enviar una respuesta por escrito. También estamos pendientes de tener una reunión con ellos. Hasta el momento no nos han dado una respuesta formal por escrito, pero lo que nos dijo la directora de calidad es que están evaluando el tema y pues ya se ha hecho eco en varios espacios para que se haga. Tan pronto tengamos respuesta, por supuesto que se las damos a conocer y se las remitimos porque pues ya el ministerio, digamos que es pues por lo menos ya le llegó las inquietudes que se estaban planteando. Listo.
Entonces esa sería por ahora la propuesta, pero como vamos a iniciar con esta metodología, o sea, la idea es que hoy vamos a hacer el ensayo con la primera condición. Si nos va bien con este ensayo, la idea es mantener la misma metodología condición a condición para ir llegando, pues, si no a acuerdos, por lo menos a conversaciones que nos nutran. Entonces, si les parece, iniciaríamos con la denominación del programa. Nosotros, pues acá les traemos una lectura que hicimos muy inicial, pero la idea es que justamente ustedes nos cuenten si tienen la misma lectura, qué otros elementos podrían incluir. Entonces nosotros acá trajimos el texto del decreto 1075 antes de la reforma, luego el decreto 1075 pero reformado por el 1330 y la resolución. Y incluimos acá lo que consideramos son los cambios que nosotros en la primera lectura identificamos. Entonces, si les parece, voy a leer estos cambios y abrimos a la conversación sobre los cambios antes de irnos a la siguiente pregunta, que es la de las evidencias, en las que también trajimos el texto explícito de la evidencia. Entonces, este era el texto que estaba en el decreto 1075 antes de la reforma sobre la denominación del programa. Decía que se debía incluir la denominación o nombre, el título a expedir, el nivel y la correspondencia con los contenidos curriculares, como los 4 elementos centrales. Hacían aclaración por los programas, los técnicos profesionales y tecnológicos, las denominaciones debían corresponder con competencias propias de su campo. La especialización, la correspondencia debía ser con un área específica y las maestrías y doctorados se deben adoptar la denominación de una disciplina o profesión o también desde una postura o propuesta interdisciplinar. Y se planteaba de manera explícita que los títulos académicos debían corresponder con la denominación. Entonces, esto era lo que aparecía en el 1075. Con el decreto 1330, que es lo que vimos en esta primera lectura, pero de nuevo ahora abrimos a la discusión, es en los requisitos específicos se incluyen los mismos que se incluían antes, pero además el perfil del egresado. Es decir, que la correspondencia que antes se aclaraba que era explícita entre títulos y denominación, y acá que dependía del programa, acá ya la correspondencia debe darse con el título, con el nivel, con los contenidos y con el perfil del egresado. Aquí en los programas técnicos, profesionales y tecnológicos, lo que aparece como nuevo es que debe haber una clara distinción de las ocupaciones, disciplinas y profesiones. Y esto entendemos es por lo que la confusión que se venía generando por programas técnicos, profesionales y tecnológicos cuya denominación era muy parecida, en algunos casos igual a programas profesionales, ¿no? Y bueno, esto, digamos que hubo varios eventos interesantes que hacían unas diferencias importantes entre qué es una ocupación, qué es una disciplina y qué es una profesión, porque esto también, recuerden ustedes, es una discusión que incluso para las profesiones universitarias y para las especializaciones se viene dando. En especialización vimos que se pedía básicamente lo mismo y programas de maestría y doctorado también disciplinar o disciplinar. Y en esta reforma aparece un parágrafo que en la lectura que hicimos no aparecía antes, y es a propósito de las denominaciones que no existen en el SNIS. Entonces dice, para estas denominaciones, o sea, para estas nuevas denominaciones que no existen antes, se debe tener una argumentación. En esta argumentación se resalta la pertinencia con las necesidades del país y de las regiones. Esto de concordancia con el campo de ocupación pues ya se había planteado, las normas que regulan el ejercicio de la profesión y el marco nacional de cualificaciones. Que bueno, esto también valdría la pena también que lo conversemos porque digamos qué tan oficial es el marco nacional de cualificaciones. Y plantea que se podrá tener en cuenta referentes internacionales como estos. Digamos que no plantea una obligación, se podrá tener en cuenta, pero bueno, todos sabemos que en general sí se está solicitando que se tengan en cuenta. Esto en términos del decreto. Ahora, ¿qué pide la resolución? Entonces, la resolución, pues da lo que se entiende por la denominación, la reitera los temas del título, nivel, contenidos curriculares y perfil del egresado, pero entonces en la resolución
se hace más explícito lo que se requiere justificar para una nueva denominación. O sea, acá esto lo que haría, a nuestro entender, es que ampliaría lo que es el parágrafo del decreto. Se ampliaría este parágrafo, es lo que entra a ampliar este punto B con 8 aspectos para una nueva denominación. En los que se plantean responder con la dinámica de los conocimientos acumulados y la prospectiva de los mismos, enmarcarse en uno o más campos de educación, existencia del compromiso de la institución con la actividad profesional, el desempeño laboral o el emprendimiento de los egresados. Entendemos nosotros que este punto 3 es especialmente importante porque algunas, por ejemplo, profesiones nuevas que surgieron, por ejemplo, iniciando el 2000, se han dado cuenta que los egresados no, digamos, en varias de estas nuevas profesiones no encontraron fácilmente campo en el mercado laboral. Entonces, algo que se quiere cuidar en el ministerio es que no haya un nuevo programa que luego le genere dificultades al egresado para insertarse pues, adecuadamente en su ejercicio profesional. Que contribuya al desarrollo de la educación superior cuando se trate de una innovación. Acá, bueno, es un punto también importante porque se innova, por ejemplo, ustedes saben, hay una discusión entre si se debe innovar desde programas de pregrado o se debe, digamos, hacer más innovaciones en el tema de los posgrados, pues teniendo en cuenta todas las implicaciones que tiene uno y otro. También hay una discusión sobre qué tanto realmente es innovación. Seguramente ustedes lo han escuchado, hay debates en los que se han planteado que hay programas que cambian el nombre, pero cuando se mira el contenido curricular, pues realmente es muy similar a programas más tradicionales. Entonces, porque incluyen una asignatura distinta o un grupo de electivas distintas, le cambian el nombre. Entonces ahí viene la pregunta si vale la pena cambiarle un nombre a todo un programa, si realmente se está haciendo, digamos, no una innovación, sino una reforma, y en ocasiones no es una reforma significativa a otro, pero digamos que esto hace parte de la discusión. Y va a entrar acá en lo que se solicita para la justificación de la nueva denominación, que si tiene un sustento científico o cultural cuando aplique, se basa en análisis de referentes nacionales e internacionales. Acá dice cuando la institución lo considere necesario. Deja, digamos, allí un lugar de decisión. Tiene un sustento para presentarse en un idioma diferente al español cuando aplique. Sabemos que también hay una intención de que cada vez más haya más oferta colombiana para el extranjero y en idioma pues inglés si se puede, o si no en otros idiomas. Esto que está sucediendo mucho en otros países, acá digamos que es más bien poca la oferta que se tiene, y que esté en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo. También incluye la especificidad para los programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Acá nos llamó la atención que ya no se habla de un campo, sino campos de educación y formación. Digamos que un solo programa puede dar, nos parece a nosotros que es como la lectura, que un programa puede no ubicarse en un solo campo, sino en diferentes campos. Y esto nos llamó la atención para que lo conversemos ahora, y es que recuerdan ustedes que en el decreto se habla de diferenciar distinción de ocupaciones, disciplinas y profesiones. Mientras que en la resolución se habla de el ámbito de actuación profesional específico, o sea, ya lo ubica en pues, y tiene sentido porque, pues, en principio es técnico profesional y el tecnólogo está dentro de educación superior, pero digamos que acá ya no se hace tanto énfasis en si es diferencia entre ocupación, disciplina o profesión, sino que ya lo incluye en el ámbito de actuación profesional específico, es nuestra lectura. En las especializaciones, lo que cambia en la resolución es que se pide una concentración mayor en un tema o aspecto profesional específico. Aquí de nuevo se repite el aspecto profesional específico para ambas. Maestría y doctorado sigue igual, y acá nos llamó la atención, pero queremos saber si también es la lectura que ustedes tienen. Acá se pide en el número F, que se encuentre en armonía con el marco nacional de cualificaciones. En la lectura que nosotros hicimos, vimos que en el decreto se nombraba el marco nacional de cualificaciones, pero para las denominaciones no existentes en el SNIS.
O sea, no lo encontramos en estos puntos anteriores. Mientras que acá no se incluye como uno de los números, o sea, no se incluye como no es el número 9 para una nueva denominación, sino que ya se incluye para todos los programas, en armonía con el Marco Nacional de Cualificaciones, es como nuestra lectura. Y tenemos los dos parágrafos. En este parágrafo, digamos que lo señalamos nosotros como de naranja, porque hasta donde nosotros conocemos, pero tal vez ustedes conozcan otros documentos que digan lo contrario, pero hasta donde nosotros vemos esto es también un cambio, y es que la institución debe señalar de manera expresa el componente de investigación o profundización en el diploma mismo, o si no es en el diploma, debe haber un documento independiente que acompañe al diploma sin que se incorpore en el título académico. Y acá un poco lo que mencionábamos en nuestro encuentro anterior, que se viene haciendo también en varios lugares, que es el documento complementario al diploma, ¿no? El complemento del título, que son estos documentos que están entregando las instituciones con especificidades adicionales al diploma. No sabemos si esto ya existía y tal vez nosotros no lo conocíamos o si es un cambio. Y viene lo de la publicidad, que la publicidad de los programas debe expresar de manera clara el componente de investigación o profundización. Nosotros sabemos que desde inspección y vigilancia se está haciendo un seguimiento especial a la publicidad, pero no sabemos si esto tan específico de incluirlo de la maestría es nuevo, es un cambio. Y por último, en el segundo parágrafo, que ya es lo de ampliación del lugar de desarrollo o el registro calificado único, que la denominación del programa debe ser igual para todas las modalidades y todos los lugares de desarrollo. Esto en relación con los cambios más importantes, es lo que advertimos, y esto ya viene con evidencias. Lo que advertimos nosotros, y quisiéramos preguntarles si consideran ustedes también que esos son los cambios más importantes, qué reflexiones además les generan estos nuevos elementos que se incluyen, ¿no? Cómo lo han venido manejando en la institución. Entonces, si les parece, damos el micrófono para quienes quieran hacer un comentario. Abrimos los micrófonos. Si quieren, pueden alzar la mano en la parte de abajo. Creo que en reacciones se puede alzar la mano y... ¿Cómo han manejado el tema del Marco Nacional de Cualificaciones? ¿Cómo les ha ido con la denominación? Pues estamos, Harold. Muchas gracias, Harold. Si quieres, puedes comentar, puedes abrir el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias. De la Universidad del Valle, Harold Manzano. Respecto a asociar el título de profesional con el Marco Nacional de Cualificaciones, habría que mirar cómo se articularía, por ejemplo, las titulaciones nuevas con este marco de ocupaciones. Les doy un ejemplo. Nosotros formamos y llevamos más de 30 años formando profesionales y tecnólogos en recreación. Y en el Marco Nacional de Ocupaciones no existe el nivel profesional de recreación. Entonces, allí sí podemos encontrar ciertas diferencias que marca este decreto, que habría que mirar entonces cómo hacemos esa articulación o cómo las universidades participan de esta mesa, porque por ejemplo la última actualización se hizo con el SENA. Por lo general el SENA hace este proceso. De tal forma que estas nuevas profesiones, bueno, que en el caso de nosotros no es tan nueva, pero que no se tiene contemplado en este marco, sean tenidas en cuenta. Ese es el único comentario que yo tengo al respecto, porque por lo otro es manejable y es apenas lógico las reglamentaciones que se están planteando. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Ana. Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, mi reflexión sobre el Marco Nacional de Cualificación, específicamente para los programas nuevos, para la Universidad Popular de Cesar, ha sido una limitante. En este momento, desde hace 2 años, se está incursionando un nuevo programa de maestría en el desarrollo para el cuidado de la vida
Y realmente cuando revisamos el marco nacional de cualificación, tanto nacional como internacional, pues no tenemos un punto de referencia para dónde ubicar dichos perfiles en que estos egresados puedan ocupar. Además de ello, a nivel pues nacional no existe un programa afín y a nivel internacional tampoco. Esto nos da una limitante grande porque cómo va a ser un punto de referencia o marco para nosotros justificar ante el Ministerio de Educación o ante los pares la misma, y asimismo para los enmarcados hemos buscado en los demás referentes de ocupaciones que el Ministerio emana en la resolución, y ha sido una limitante muy grande. No se explícita muchos perfiles ocupacionales, y estos perfiles de una u otra manera existe un listado inmenso largo, pero que realmente cuando se va a la práctica no aplicaría en muchos casos para los programas. En nuestro caso es maestría en cuidados de la vida para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. No sé si hay otra persona que quiera. Bueno, no sé si a propósito de la lectura que nosotros vimos acá, que se encuentra en armonía con el Marco Nacional de Cualificaciones, que en este momento, tal como lo leemos, sale no solo para las nuevas denominaciones, no sé si para las renovaciones del registro calificado ya se está incluyendo en las instituciones el marco. ¿Ese es el silencio? ¿Sí? ¿Sí se está incluyendo? ¿O digamos, no habría ningún problema con que, por ejemplo, se empiece a solicitar el Marco Nacional de Cualificaciones para renovaciones de registro? ¿Cómo lo ven? Pues pienso que haciendo la reflexión normalmente en la posición de la universidad, ¿no? Pues no sé y desconozco las demás cómo venían trabajando, pero acá realmente lo que se hacía es prácticamente decir las necesidades que se tenían en el entorno, las vacantes o que diferentes empresas solicitudes realizaban y que cumplieran con dicho perfil. Pero realmente un marco específico o que se determinara que ocupaban estos espacios no se había tenido en cuenta. A razón de esto se ha analizado, se ha verificado en los diferentes marcos nacionales cualificación, y realmente vemos que o se debe de actualizar estos marcos nacionales cualificaciones que también respondan a los nuevos programas, a la pertinencia, al perfil que emana pues el sector empresarial, porque realmente no está correlacionado, y de esto quedaría como estamos actualizando una normatividad, pero los marcos o referentes nacionales cualificaciones no son en su totalidad pues coherentes con lo que se requiere en las resoluciones o en las normatividades. Ok, vale, muchísimas gracias. Y bueno, digamos que la propuesta que viene avanzando y hasta donde nosotros conocemos, digamos, viene un marco nacional de cualificaciones que hasta el momento en Colombia se plantean 8 niveles. Y del marco nacional de cualificaciones se despliegan catálogos de cualificaciones, que los catálogos de cualificaciones sí son los que están incluidos, digamos, donde ya se incluyen algunas ocupaciones o profesiones de acuerdo con los sectores que se han privilegiado para construir los catálogos. Hay una discusión en este momento, seguramente algunos de ustedes la conocen, porque digamos que hubo una división de funciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo relacionado con el Sistema Nacional de Cualificaciones, que es el que se crea en en el plan de desarrollo de este gobierno. Digamos que lo que se plantea en este plan de desarrollo es que el marco de cualificaciones es un instrumento, el marco nacional, pero que se requiere de todo un sistema, ¿no? Y entonces en el sistema debe haber una gobernanza de lo que serían las cualificaciones, debe haber un marco, debe haber unos catálogos y debe haber también un sistema de información propio.
para ir, digamos, que se pueda compilar y tener mayor información sobre las cualificaciones que se están generando en el país, sobre todo porque luego esto va a redundar en diferentes certificaciones y en lo que se quiere, que es el reconocimiento de aprendizajes incluso por fuera de la educación formal. En esta división que se hizo de Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo, algunos de ustedes tal vez conocen, hay una propuesta desde el Ministerio del Trabajo de hacer un marco nacional de cualificaciones propio para la formación técnica y que vaya también hasta el nivel 8, que sería paralelo a lo que se está generando ahorita en la educación, pues en la educación formal, lo que tenemos por ahora reglamentado como educación superior. Eso pues ha generado algunas discusiones. Sin embargo, el Ministerio nosotros estuvimos conversando con el Ministerio de Educación, ellos un poco lo que dicen es que se han hecho muchos eventos y pues que ha llegado un consenso que haya, digamos, este nivel de técnico superior y más. Pero un poco lo que nosotros planteamos es, digamos, qué es lo que, y una pregunta que les hicimos es qué es lo que quieren cuando se habla de educación superior, que asimilemos los 8 niveles del Marco Nacional de Cualificaciones como están ahorita, que son muy similares al CINE, digamos que 8 es nivel de doctorado y digamos, están pensados los niveles también asimilables a los programas académicos, o si se requiere que las instituciones, cuando no exista, como ustedes lo han planteado, un catálogo de cualificaciones basado en el sector donde están ubicando parte del perfil del egresado, si la institución lo que se requiere es que construya ella misma sus cualificaciones, porque digamos que el hecho de inscribirse en un nivel de marco nacional de cualificaciones es porque de alguna manera se acepta que la certificación o el título que se está dando tiene descriptores asimilables a las cualificaciones. Entonces, no sé esto cómo lo han tratado en las instituciones, por ejemplo, en el caso cuando no se tenga un catálogo específico. Ya respondo a las preguntas. Si la institución ha concebido, digamos, una metodología interna para la construcción de las cualificaciones, o solo se van a generar programas nuevos en los que ya existan catálogos, y bueno, catálogos que entiendo de todas maneras están revisando. Eso creo yo que valdría la pena como preguntarnos. Javier, me preguntas en la metodología, ¿qué se espera como resultados de esos encuentros? Sí, gracias. La idea es que estas 3 preguntas que nos hagamos son 3 preguntas que nosotros vamos a ir documentando. Lo que nos consideremos necesario pasarle al ministerio como inquietudes que se generan con la nueva reglamentación se los iremos transmitiendo, o si vemos que identificamos como buenas prácticas algunas acciones que han venido generando unas instituciones y que le puedan servir a otras, pues los vamos a documentar y luego les transmitimos a las instituciones, digamos, algunos de las buenas prácticas o de las interpretaciones que vale la pena tener en cuenta. Esa es la idea. Por eso, digamos que, por ejemplo, si de hoy el consenso es que los cambios más importantes que plantea la resolución en torno a la denominación del programa son cambios que se entienden, que son manejables, y que las instituciones, digamos, que allí, digamos, no habría una discusión mayor y que las instituciones ya lo están manejando bien, pues esa sería, digamos, la conclusión de esta denominación y digamos, cuando tengamos la conversación con el ministerio no habrá ningún énfasis en la denominación del programa. Sin embargo, si vemos que hay una inquietud que no solo tiene una institución que se lo pueda resolver otra, sino que hay una inquietud en el sector relacionada con lo que en este momento se solicita en la resolución, pues eso nosotros lo documentaríamos para el tema del ministerio, en términos de los cambios. Lo que viene ahora, la segunda pregunta que vamos a abordar, si estamos de acuerdo en que esos son los cambios, pero que no hay ninguna inquietud o ningún debate en relación con estos cambios, vamos a pasar a si todos estamos de acuerdo
con qué se entiende como evidencia, qué es lo que se debe presentar como evidencia, y luego conversar sobre la autonomía institucional, porque pues esto sí es un llamado siempre desde que se generó la asociación, y es que todas las acciones que realicemos garanticen y sean muestra de la autonomía institucional, y que estos tipos de decisiones no hagan que nos pleguemos a un otro que exige sin tener claro el sentido de lo que esto, en qué beneficia a la institución. Sería como por ahora la pregunta. Pues mi respuesta parcial a la pregunta, pero por supuesto estamos atentos. Gloria, plantea, el problema de los campos de actuación profesional específico se requiere una actualización porque, por ejemplo, en el caso de los programas de formación en fisioterapia, nos agrupan en terapias, que no responde del todo al campo específico de formación. No sé si quieras, Gloria, ampliar. ¿Tienes micrófono? Gracias, Elizabeth, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gloria Carrascal, de la Universidad de Santander. Sí, básicamente, la verdad estaba buscando aquí el Marco Nacional de Cualificaciones para ver si estoy hablando de lo mismo, pero cuando nosotros nos solicitan en los documentos a qué área pertenecemos, en el caso de los programas de formación en fisioterapia, estamos todos agrupados en terapias, y allí estamos terapia ocupacional, fonoaudiología y fisioterapia. Pero las tres profesiones tienen campos de actuación profesional específicos. Entonces estoy de acuerdo con lo que mencionaba anteriormente la otra compañera, que esos marcos requerirían una actualización y un ejercicio de actualización para dar respuesta a específicamente esos campos de actuación profesional. Ese era como mi comentario, mi intervención. Gracias. Vale, Gloria, muchas gracias. Estos campos que tú mencionas son distintas a las áreas de conocimiento que adoptó el país a propósito de la actualización del cine, ¿sí? Porque son dos cosas distintas, o sea, uno el marco y otro la actualización del cine. Sí, pero esas a nosotros nos siguen, o sea, nos siguen agrupando como si fuéramos, o sea, esas áreas de actuación no se han diferenciado y no son iguales, o sea, los perfiles de formación, la cualificación que reciben esos profesionales que se forman son diferentes, entonces ahí considero que debe hacerse una actualización tanto a las áreas, y no sé cómo esté en el catálogo de cualificaciones porque estaba buscando acá, pero no, creo que ese documento aún no está, estaba buscando, pero creo que todavía no hay un documento final, ¿no? O definido. Sí, y ese es uno de los temas que nos preocupa y que de pronto ustedes nos pueden dar una mayor idea, y es que justo nosotros, hasta donde sabemos, no hay o sea, digamos, el marco, no ha habido como una definición, ha habido la definición de los niveles muy general. No sé si me están escuchando bien. ¿Hola? Sí, ahí te estamos escuchando. Ah, ya, es que a mí se me está perdiendo un poco. Digamos que el marco, hay una definición general de los niveles y existen catálogos construidos para algunos sectores, no para, digamos, no hay un número completo de catálogos para todos los sectores que se habían planteado, no. Y lo que vemos es que en algunas ocasiones se confunde lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones con lo que es la actualización de la clasificación de las áreas de conocimiento que hizo el CINE en el 2013 y que Colombia adoptó. Entonces, es lo que me parece importante que definamos en este espacio, si digamos hay una claridad en relación con el Marco Nacional de Cualificaciones, o si hay aún mucha confusión y lo que requerimos es que justo haya, digamos, mayor claridad gubernamental de en qué se basa cuando plantea el Marco Nacional de Cualificaciones, sobre todo porque, de acuerdo con la resolución, sería uno de los requisitos en los que se evalúen. Y lo que les decía, en el decreto aparece que se evaluarían solo las nuevas denominaciones con el marco, pero acá aparece
ya aparecería en todos los programas, diría uno, podría, no soy abogada, pero no sé si acá el hecho de sacarlo ya del listado de las nuevas denominaciones podría pedirse incluso para la renovación. Y aplica para todos los programas, ¿no? No solo porque antes digamos que se ubicaba más para, o inicialmente para técnicos profesionales y tal, pero ahora pues como el marco, digamos, se plantea hasta nivel 8, la idea es que coja todos los programas de educación superior. Ok, entonces nos plantea Ángela que no es clara la aplicación, no hay claridad en la web del ministerio sobre el catálogo, claro, porque es que los catálogos, yo hablo, digamos, desde el conocimiento que tengo hasta el momento, pero los catálogos no se crean por áreas de conocimiento. Los catálogos, hasta donde entiendo, se crean por sectores económicos. Entonces, el sector de logística o el sector de las TIC. Y dentro de este sector se plantean cuáles son, y el trabajo que se ha hecho, entiendo yo, que se hace de mano con la empresa, es que se piensan cuáles son todos los posibles cargos y ocupaciones que se ocupan dentro de un mismo sector. Entonces, por ejemplo, en TIC se piensa desde el auxiliar, desde un auxiliar, digamos, que no requeriría incluso educación superior, sino, por ejemplo, del tipo técnico laboral, qué cualificaciones qué cualificación se requeriría, teniendo en cuenta que es la suma entre las competencias, conocimientos y habilidades, qué se requeriría en este nivel, y se va hasta quien ocupe un cargo gerencial, por ejemplo, qué cualificaciones se requerirían. Pero estos catálogos no se construyen basados en áreas de conocimiento, sino basados en sectores económicos, digamos, cuáles serían estos requisitos, y por eso, digamos, buscan la alineación entre la formación y lo que requiere el mercado laboral. El cine, digamos, la actualización de cine que se hizo en el 2013 y que Colombia adoptó y que está por reglamentación, que entiendo yo es la que adopta CONACES también en la configuración de sus salas, sí se hace por áreas de conocimiento. Ellos sí establecen áreas y pues digamos que hace algunos cambios, pero mantiene una trayectoria de pensarse por áreas de conocimiento. Lo que hace el Marco Nacional de Cualificaciones, que es digamos el encuentro entre estas, es establecer los niveles de formación, que los niveles 0, 1, 2, estamos hablando de lo que nosotros entendemos por educación básica, primaria, secundaria, media, y los niveles superiores sería lo que nosotros entendemos por educación superior, y lo que se establece en principio es una descripción muy general por nivel, pero no necesariamente todas las áreas tienen catálogos, porque entiendo yo que esta es como la diferencia y lo que se ha construido. José Ricardo nos plantea, las maestrías y doctorados no se ven dentro de las capacidades que requiere el mercado laboral. Aparecen las maestrías y doctorados, pero no se representan como un nivel de formación, por ejemplo, para minería o construcción. Sí hay algunos sectores que no llegan hasta el nivel 8, pero hay otros sectores que sí. Por ejemplo, entiendo que el sector TIC, que es el de tecnología de la información y la comunicación, sí llega hasta niveles 8 porque aunque se piensa en el sector empresarial, digamos, aunque se piensa en el mercado laboral, se piensa, por ejemplo, capacidades de investigación para llevar el I+D, o sea, la investigación y el desarrollo a las empresas, o incluso para generar innovación basado en desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces, si se requiere en ese sector personas que tengan este nivel, se incluye en el sector hasta el nivel 8. Es lo que yo entiendo, pero no todos los sectores tienen todos los niveles, de acuerdo con lo que plantea José Ricardo. Rosy, aunque no sea por áreas de conocimiento, ninguno involucra humanidades y artes. Sí, no de manera explícita, así es, así es. Digamos que sí, hay algunos sectores que se están pensando cómo involucrar, entonces, qué sé yo, por ejemplo, desde mi área, digamos, el sector de publicidad, está incluyendo análisis culturales, y entonces allí se está incluyendo, por ejemplo, algunas profesiones que hacen
que conocen cómo hacer, por ejemplo, etnografías o que usan herramientas cualitativas para ese sector. Pero sí es cierto que no hay uno que especifique humanidades y artes. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, las instituciones que están haciendo, si quieren crear nuevos programas alineados con el Marco Nacional de Cualificaciones, ¿incluyen solo el nivel? ¿Hacen un trabajo adicional para definir cualificaciones o solo se describe el nivel general y no se definen las cualificaciones, teniendo en cuenta que tampoco están definidas a nivel nacional con un catálogo, ¿no? Bien, entonces, yo creo que este es un punto en el que valdría la pena generar como un aviso, ¿no? Digamos que mayor claridad sobre la relación entre el cine, entre el Marco Nacional de Cualificaciones y cómo esto va a llegar a las salas de CONACES, de tal manera que o sea, cómo las salas de CONACES van a empezar a revisar que se cumpla la coherencia con el Marco Nacional de Cualificaciones. Creo yo que sería una pregunta que lo hagamos, ¿no? Perdona que te interrumpa, Elizabeth. Dale, dale, es la idea, es la idea. Mira. Necesito que me interrumpan para sentir que esto es una conversación. Pero mira, ya encontré el Catálogo Nacional de Cultura que mirando el Marco Nacional de Cualificaciones y lo menciona, pero entonces involucra el área de publicidad, música, las artes visuales y eso, pero ¿dónde queda la filosofía, el derecho, la comunicación social? ¿Dónde quedan esas otras áreas de las humanidades que abuelo de pájaro así mirando, el de educación tampoco las involucra, por decir que se les ocurrió meterlo en educación? Mucho menos está en TIC, mucho menos estará en salud, en el agropecuario. Y me parece curiosísimo que sí haya un catálogo para la aeronáutica, o sea, uno solo para la aeronáutica y no hay para estas otras áreas de las humanidades que son igualmente valiosas y que tienen mucha más cobertura y participación de los profesionales. Así es, pues yo les cuento, digamos, lo que viví cuando estuve en el ministerio, porque pues hice parte del proceso en sus inicios. Digamos, la razón, un poco las aclaraciones que se hacían para la definición de los sectores es que, y tiene que ver también con la definición del perfil del egresado. Entonces, por ejemplo, de nuevo, lo que yo conozco, el perfil del egresado de antropología de la Universidad Nacional, que es un debate eterno, pero digamos que pues la antropología es una disciplina muy amplia y lo que se ha visto es que los egresados del programa de antropología tienen un muy amplio ejercicio profesional. O sea, se tienen los que están trabajando en la investigación y en la docencia, pero se encuentra un poco lo que les comentaba, la antropología de mercado, todos estos que han llegado a apoyar estos temas, digamos, más con el campo de la publicidad. Está el campo de educación, está el campo de política y un trabajo con comunidades, etcétera. Entonces, una de las discusiones que se generaron en el Marco Nacional de Cualificaciones y que tiene que ver con esta diferencia que es importantísimo aclarar entre ocupación y profesión, es que las profesiones no deben limitar a una o dos ocupaciones, ¿no? Digamos que, y mucho menos ciertas profesiones. Entonces, por ejemplo, eso uno no podría decir un egresado de filosofía es profesor, entonces digamos, sería su único campo de acción. Lo que se planteó allí entonces, justo es que por eso no podía asimilarse un catálogo de cualificaciones de un sector económico con un catálogo por áreas del conocimiento, sino que lo que debe hacer cada institución, fue lo que se pensó en su momento, es que revisando el perfil del egresado, cuáles serían estos posibles campos laborales, o sea, esos posibles campos de inserción en el mercado laboral, y a partir de eso, qué catálogos, que no necesariamente tendría que ser uno, sino qué catálogos ya existen de los que se podrían extraer algunas cualificaciones y qué otros campos profesionales no existen, pero la universidad sí está generando cualificaciones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el que yo les decía, lo digo de la manera más simple como yo lo entiendo, sin ser experta en el tema. Entonces, por ejemplo, en antropología, si claramente se ve, si el programa decide y define y se da cuenta
que uno de los campos más importantes de los egresados de antropología es la docencia y existe un catálogo de educación, pues es muy importante que el programa defina cómo va a ser la relación con este catálogo, es decir, cómo va a permitir o cómo va a formar en la cualificación que permite el catálogo, en qué momento lo va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un tema transversal que lo va a trabajar durante toda la carrera, o se van a dar ciertas asignaturas, o como pasa, también me pasó cuando estudié psicología, al final de la carrera había 2 semestres en los que cada persona elegía como una especialización. Entonces, por ejemplo, para aquellos que se especialicen en educación, pues la cualificación, digamos, la formación, esa cualificación se va a formar en esta sección. Pero mi perfil de egresado puede incluir otros sectores económicos en los cuales puede insertarse el egresado. De esa manera debo también entrar en diálogo con esos distintos catálogos. Y adicionalmente preguntarme lo que ustedes plantean. En el perfil del egresado encuentro que hay ámbitos profesionales que ameritan una cualificación y que no existe el catálogo por ahora en Colombia formal. Entonces, la institución propone allí una cualificación o plantea que hay espacios de la formación que no ameritan cualificación, digamos que es lo que yo entiendo que es, digamos, las reflexiones que podrían generarse al interior de la institución, pero que considero son muy importantes tener en cuenta. Y lo que les digo, me parece a mí que es importante saber cómo lo está leyendo la CONACYT, digamos, qué es lo que va a revisar. Va a revisar solo que la institución tenga claridad sobre qué nivel del Marco Nacional de Cualificaciones, teniendo en cuenta la descripción muy general de nivel que existe ahorita, va a ser el único requisito, o va a pedir que además haya alineación con algunos catálogos, va a pedir digamos, el lenguaje de las cualificaciones en términos transversales, digamos que creo yo que son preguntas que valdría la pena, digamos, hacernos. Xiomara, sí, gracias. Cuéntanos. No encontraba dónde se activa el micrófono. A ver, escarbando entre mis archivos y mis documentos, en 2018, Colombia hizo la adaptación del cine versión 2013, que creo que fue la última, que hizo la UNESCO, la última actualización que hizo la UNESCO, y en Colombia ya digamos que se acogió y se adaptó. Yo les puedo compartir a través de Elizabeth el archivo para pues el documento para los que estén interesados. Se llama Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, tal cual el mismo nombre que viene de la UNESCO. Campos de educación y formación adaptada para Colombia. Entonces, aquí hay, digamos, un equipo de trabajo que hizo y definieron, digamos, creo que son 9. Bueno, está claramente identificada cómo es esa estructura y es mucho más general que los marcos, que yo no sé si son marcos o son catálogos que aparecen por, creo que son unos 7 u 8 sectores. Es un marco y varios catálogos. Ajá. Exactamente. Pero en esos catálogos, si tú vas y miras, pues son como muy generales, muy ambiguos, como para que una institución decida en ese marco si encaja o no encaja. Entonces ahí viene la inquietud, digamos, cómo se va a hacer esa lectura desde el punto de vista de los miembros de las salas de CONACYT para verificar, y también de los pares, que efectivamente se ajuste o no. Y tendremos casos como el que nos relataba nuestra colega de la Popular del Cesar, que le dicen que no aparece, que tampoco hay un referente internacional. Bueno,
acojámoslo desde el punto de vista de la innovación. Es decir, seríamos líderes mundiales de un programa que si efectivamente el estudio juicioso de un potencial campo laboral no va a dar los resultados que en otras ocasiones no tendría que tener un referente necesariamente dentro de esa clasificación cine que está hecha sobre bases concretas reales del momento, de una coyuntura, de un momento en la historia económica y educativa del país. Entonces, pero tengo las mismas inquietudes y las mismas dudas de ustedes. ¿Cuándo efectivamente va a definir una sala de CONACYT o una institución que es un programa nuevo? Si realmente es cuando va a crear un programa o cuando va la misma inquietud y la misma pregunta que tú hiciste, Elizabeth, al comienzo. O cuando va a renovar su registro calificado que le dan tratamiento, no exactamente como un programa nuevo, pero podría entrar en cuestión la denominación del título. Ahora, yo creo, y es una, digamos, ¿por dónde me la jugaría yo? Que realmente esté todo tan bien amarrado y tan bien articulado desde el punto de vista de la coherencia que expone la resolución en esos tres elementos de la denominación, de las competencias, y no recuerdo en este minuto cuál es el tercer elemento, digamos, ahí yo creo que las instituciones no las estamos jugando. Ahí es donde si no está dentro de un marco, dentro de uno de los catálogos específicos y claramente identificable, yo creo que eso le da a la institución mucha fortaleza en la discusión para argumentar la viabilidad de la denominación. Sí, muchísimas gracias, Xiomara. Creo que Rosy y Harold, te tiene la mano. Rosy, si te parece. Sí, mira, reforzando un poco lo que acaba de decir nuestra compañera, pues si nos fijamos en los catálogos, porque es lo que están pidiéndonos como punto de referencia, de todas las carreras de las humanidades estaríamos un poco fueras porque no necesariamente encajamos en educación siempre, ¿cierto? No siempre encajaremos en TICS, es decir, o tendríamos que echar mano de todos ellos, excepto de aeronáutica y agricultura en el caso de las humanidades, bueno, dependiendo de, pero apoyando lo que dice nuestra compañera, sería entonces mirar lo que dice la UNESCO, lo que dice el mismo cine, pero por qué tener que echar mano de eso? ¿O por qué sacar una reglamentación así cuando no se mira lo que está actualmente y nos están exigiendo guiarnos por eso? Es decir, como que vamos adelantándonos, pero luego queremos regresarnos a empezar a construir lo que nos hace falta. Y sin embargo, muchos programas ya van a empezar o ya están siendo evaluados con esto sin que haya precisamente esa normatividad unificada para definir nuevos campos, como se quiera llamar. Entonces estamos andando y sobre la marcha como que vamos arreglando y vamos a ver si de verdad se arregla, ¿no? Porque una cosa es que se propongan todas esas acciones de mejora, posibles acciones de mejora, y otra cosa es que como tal el ministerio las asuma. Sí, es cierto. Harold. Gracias. Sí, miren, cuando yo, por ejemplo, miro el catálogo de educación, solamente está el catálogo de educación inicial. Y, por ejemplo, ahí hay aspectos que habría que entrar a armonizar, porque, por ejemplo, si uno mira la resolución 18583, donde habla de las titulaciones para los licenciados, hay específicamente titulaciones en áreas del conocimiento, o sea, licenciados en matemática, filosofía, pero también en otras como educación comunitaria, educación popular, educación étnica. Y cuando uno va, el único catálogo que en estos momentos hay de educación es el de la educación inicial. Y cuando uno va a mirar en educación inicial, hablan de profesores de primera infancia y profesores de preescolar que no coinciden con la titulación que corresponde a la misma reglamentación que tiene, que tiene el ministerio. Entonces, sí es un poco
preocupa un poco que se cierre un poco a esto de las ocupaciones. Entendemos de que hay este catálogo fue hecho con una mirada internacional y con una mirada de poder hacer intercambios. Eso es bastante saludable. Habría que mirar es cómo se sigue construyendo esto y cómo especialmente se armoniza. Porque, por ejemplo, si usted va a crear un programa donde usted dice que es profesor de preescolar, evidentemente el ministerio por la 18583 no le va a permitir esa titulación porque sucede que no existe el profesor de preescolar, existe el licenciado en educación infantil. Entonces allí son aspectos que habría que mirar cómo se va a organizar este tipo de titulaciones en relación con las ocupaciones. Ahora entiendo que una cosa es el título y otra cosa es el cargo. Por ejemplo, no existe la formación para ser coordinadores de profesión, ¿cierto? Sin embargo, los licenciados pueden asumir esa función de coordinador. Entonces creo que ahí sí hay que mirar y hay que trabajar más en armonía quienes trabajan este tema de las ocupaciones con las salas para entrar a mirar cómo se articulan estos procesos, porque sí de entrada hay que mirar cómo se pueden organizar. Como le digo, apenas está educación inicial, entonces la educación básica, la educación media todavía no, o sea, lo que yo pienso es que el subsector solamente está el de educación inicial y faltan los otros subsectores para poderlos trabajar. Eso es, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Harold. Yo entiendo, en efecto, la intención del ministerio desde hace unos, yo creo que ya 4 años, que fue cuando inició el Marco Nacional de Cualificaciones, era tener toda la línea de educación completa. Y es cierto que solo llegó, también hasta donde yo conozco, a inicial. Entonces, sí es cierto. Entonces, si les parece, como recogiendo, hay inquietudes, primero, porque digamos, no se hace una mención explícita a la clasificación internacional, al CINE, sino al marco nacional de cualificaciones. Y hay una propuesta de marco nacional de cualificaciones, que creo que una de las sugerencias es que no ha sido ampliamente socializado, porque lo que vemos acá, no sé cuántos de nosotros tengamos. Bueno, Rosy, muchísimas gracias. El marco completo, que es el que tiene los 8 niveles asimilables a la del cine. El otro tema entonces es cómo van a, CONACYT, cómo va a hacer cómo va a evaluar que se encuentre efectivamente en armonía, que si solo va a evaluar los programas nuevos o los programas o las renovaciones de registros y digamos si va a incluir los 8 niveles que en principio, hasta donde entiendo, la resolución nos incluye a todos. Y creo que así como lo planteaban también ahora, hay un trabajo con el ministerio para aclarar, pero también habría que hacer un trabajo al interior de las instituciones, ¿no? Entonces también un posicionamiento institucional frente al Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Cuál es la decisión institucional? Y sobre todo entendiendo, digamos, tanto la propuesta, digamos, la adopción del cine que hizo Colombia, como la propuesta de Marco Nacional de Cualificaciones, como la construcción de los catálogos. Que estos catálogos, en efecto, digamos, lo que se sugiere para todos los países que avanzan con catálogos es que tengan una renovación después de cierto tiempo. Y recuerden ustedes también que un mensaje del ministerio en su época es que era muy importante también que las instituciones que quisieran ya avanzar en una definición de sus programas, también basados en cualificaciones, era muy importante que aprendieran a construir cualificaciones. O sea, no solo esperar o ceñirse a las cualificaciones que existan en los catálogos, sino que digamos, si consideran que sus programas admiten cualificaciones, pues hacer el proceso de construcción de cualificaciones. Entonces creo que el proceso iría en doble vía, la comunicación con el ministerio para que nos vaya aclarando estos aspectos, y la otra es un trabajo interno de las instituciones, cómo están viendo las instituciones el marco, cuál va a ser su postura, cómo se van a
construir nuevas propuestas de programas, o si esto realmente admite o se incluye en la resolución, cómo se van a revisar los programas que ya existen para saber si están en armonía o no con el Marco Nacional de Cualificaciones. Yo creería que sería como pues una conclusión muy general, pero que podríamos plantear acá. Voy a revisar un momentico el chat. José Ricardo, tal como dicen, el catálogo está en proceso de elaboración. Los catálogos, porque digamos, de nuevo, o sea, el marco es una estructura con 8 niveles y una descripción general, y se supone que del marco salen catálogos, pero catálogos referidos a sectores específicos. Y sí es cierto, o sea, se tenía incluso la idea de tener muchos más catálogos para esta fecha. Y la idea es que los catálogos no solo se publiquen, sino que se vayan renovando, que también entiendo yo fue una idea que acogió el Plan Nacional de Desarrollo cuando habló de un Sistema Nacional de Cualificaciones, porque algo que se le decía en ese momento al gobierno pasado cuando salió y a este gobierno cuando llegó, es que Colombia necesita saber qué estructura va a mantener los catálogos, o sea, qué estructura va a hacer la revisión de los catálogos, va a hacer la actualización cuando sea necesaria, va a acoger a las inquietudes de los sectores para hacer las adecuaciones, y fue un poco lo que se pidió para que existiera el Sistema Nacional de Cualificaciones. Entonces, tiene que haber, sí, un marco y unos catálogos, pero tiene que haber una estructura que le aclare al país quién es responsable de la formulación de esos catálogos, de la actualización, si es el caso, cómo van a actuar, y también luego lo del sistema de cualificaciones que, digamos, algunos de ustedes saben, quienes han estado cerca, la idea es que exista un sistema nacional que registre qué cualificaciones se están certificando en el país, ¿no? Que eso también es un proyecto gigante en el que entiendo está el Ministerio de Educación con el Ministerio del Trabajo. Antes, todo este trabajo lo estaba liderando el Ministerio de Educación. Luego del Plan Nacional de Desarrollo hubo una división de funciones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, que lo que digo, plantean, digamos que es un trabajo conjunto, pero les voy a compartir la propuesta de resolución del Ministerio de Trabajo, en el que ellos hacen como un marco nacional de cualificaciones propio para la formación técnica, que pues a nuestra lectura va a confundir más al sector de lo que está, pero es cierto, están en proceso de elaboración y están lanzando otros sectores o subsectores, porque a veces no alcanzan a incluir un sector completo, como pasó con educación. Pero si nos comparte el documento, del Marco Nacional de Cualificaciones, eso lo vamos a pasar para que luego lo revisemos y podemos trabajarlo también en la próxima sesión. Y Juan Felipe nos comparte el del CINE, que es la clasificación internacional. Listo, perfecto. Nidia tiene una pregunta. Según el artículo 6.d, en las especializaciones, ¿cómo se trabajaría el aspecto profesional específico en los campos de especializaciones tecnológicas para educación en el sector ejército? Ya que generalmente es difícil ubicarlo, identificarlo en un campo por sus especificidades y perfiles de egresados versus campo laboral. Bueno, eso es un caso muy especial que valdría la pena trabajarlo, pero si te parece, por ahora dejamos estas conclusiones generales. Creo yo que si quieren, avanzamos solo hasta la próxima pregunta, que es la de cómo entendemos la evidencia, solo para cerrar lo que ya trae definido. Entonces, en la evidencia, lo que se plantea es evidencia de indicadores de la denominación de programa. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 6, se debe presentar la denominación del programa y el título, y lo que viene nuevo es el análisis que se realizó para su definición. Acá lo voy a dejar solo planteado porque ya se nos pasó la hora, yo creo que lo podemos trabajar en el próximo. Acá algo que comentábamos un poco con Diana es que nosotros encontramos que hay dos interpretaciones y que nos parecen las dos muy importantes de recuperar. Una es que se entiende como el análisis que se realizó para su definición como un documento justificatorio, o sea, un documento donde aparece pertinencia nacional, donde aparecen los puntos. Pero desde otro punto de análisis, lo que se plantea es que no solo hay que entregar el documento analítico, sino que hay que entregar evidencias de que este documento fue construido, o sea, que tuvo realmente un proceso de construcción dentro de la institución. ¿Por qué? Y digamos, ustedes también lo han escuchado al ministerio, hay algunos, digamos,
inquietudes desde algunas de las personas que trabajan en aseguramiento de la calidad del ministerio, que dicen que a veces sienten que son documentos que los construye o un profesor o un área de la oficina o a veces un externo a la institución, pero que no queda tan claro si realmente dentro de la institución hubo todo un proceso de reflexión en relación con el tema de la denominación. Entonces, un poco acá lo que nosotros nos preguntábamos es, ¿entendemos por evidencia este documento donde están señalados los puntos que se deben tener en cuenta, los 8 puntos para la creación de un programa con una denominación diferente, o se deben incluir, por ejemplo, actas de reunión, digamos un documento que informe la trayectoria que se siguió en la discusión? Esa era como la pregunta, pero creo que se nos está pasando el tiempo. Dora nos comparte un documento de clasificación y voy a leer, si quieres. Bueno, una pregunta que no vi. A nivel evidencial, desde la resolución, ¿cuál es el alcance de la palabra armonía? Cuando la norma señala que la denominación se encuentre en armonía con el Marco Nacional de Cualificaciones, al parecer el alcance estaría en íntima relación con la condición de aspectos curriculares, pues se supondría que habría que armonizar el perfil que sustenta la denominación con las unidades de competencias de los catálogos. Eso es lo que no sabemos y sería interesante aclarar. O sea, si en armonía del Marco Nacional de Cualificaciones se refiere a la descripción básica de cada nivel, o si se van a incluir algunos aspectos de los catálogos, y si un perfil de egresado, por ejemplo, incluye diversas ocupaciones posibles, si en ese caso tiene que basarse en diversos catálogos, y qué pasaría con aquellas opciones de ejercicio profesional y laboral de las que no se tiene aún un catálogo planteado. Entonces, si les parece, dejamos por ahora así la discusión. Vamos a hacer la memoria de estas inquietudes que se generaron en el día de hoy. Nos volvemos a encontrar, cerramos con la conversación sobre denominación del programa y arrancamos con la de justificación. Pero les quería preguntar, ¿les parece que esta sea la dinámica que mantengamos para tener como irnos de condición en condición y yendo aclarando algunos aspectos? ¿Nos vamos así? ¿Les parece? ¿Seguimos así para ir aclarando aspectos cada vez más específicos? Sí, está bien. Sí. Listo, vale, gracias. Sí, de acuerdo, por cada condición. Listo. Y Sandra nos plantea acta, video, conferencias, ya, que creo yo, Sol Beatriz, que creo yo que tiene que ver con la evidencia. Entonces, si les parece, para la próxima sesión entramos con la evidencia de la denominación del programa y con la conversación sobre qué entendemos por la evidencia de un análisis que se realizó para la definición de la denominación. ¿Qué debería incluir esta evidencia? ¿Solo el documento resultado o qué tendríamos que incluir de evidencia de que la institución efectivamente hizo todo un proceso de análisis? Y muy Xiomara, corto, sí. Eli, en mi universidad fueron digamos, a subir documento maestro para solicitar renovación de registro calificado de unos programas que vencen. Se está haciendo todo a tiempo, afortunadamente, pero resulta que ya no se sube documento maestro con los respectivos anexos. La plataforma es que se escribe sobre la plataforma, Sí. y adjuntas entonces, digamos, tener un escrito de cómo se denomina y cómo se llegó a eso, yo creo que va a ayudar, no sé, podría ser como lo que se registre, y las evidencias perfectamente podrían ser las actas. Me parece, pero sí, vale la pena que quienes ya estén más adelantados podamos hacer una consulta a ver quiénes ya han logrado hacer trámite y mirar cómo lo pudieron hacer. Y también hay que tener en cuenta, perdón, que ahora también exigen un mínimo de caracteres, ¿no? Ya no hay una oportunidad a lo mejor de extenderse o de minimizar. Cada ítem también en la plataforma de SACES establece el mínimo de caracteres que se pueden incluir para dar respuesta a ese criterio. No, 7.000. 7.000, sí, 7.000. Incluidos espacios, puntos y todo lo demás. O sea, eso termina siendo una cosa bastante reducida. Así es. Y Nidia también nos comenta las evidencias. 6.400 caracteres
con los espacios y todo eso sale como 6.400 caracteres. Esos datos son importantes. Y Nidia nos comenta, las evidencias serían actas de reuniones, búsqueda de los factores, análisis de información nacional e internacional. Entonces, sí, más allá de existe resúmenes de 7.000 caracteres. Nos dice Claudia, eso es absurdo, se convierte en el diligenciamiento de unas casillas, se debe tomar de base un documento de autoevaluación para seguir con la cultura de autoevaluación. Sí, de acuerdo, Claudia, pues lo que entiendo, lo que quiere el ministerio es que ya no sea en efecto el documento que antes se planteaba, porque un poco lo que ellos decían no es partir el documento maestro y ir colocando las secciones, sino es decir de manera explícita, digamos de lo más concreta posible, de qué se trata cada condición y subir evidencias, qué es lo que queremos conversar, qué se entiende por evidencias y qué estamos entendiendo por evidencias. Entonces, son actas, son videos, o sea, cuáles pueden ser evidencias de que efectivamente la institución hizo un proceso de reflexión. Un poco por lo que yo les digo cuando estuve allá, el recelo que se tenía es que fuera un documento que realmente no respondiera a una reflexión institucional, sino que fuera un documento que hizo un profesor o que hizo una persona que a veces incluso es una persona externa. Entonces ellos, un poco lo que decían en su momento es, ¿cómo evitamos que este tipo de decisiones tan importantes como la denominación no sea un documento que hizo simplemente que se hizo, sino que realmente haya sido un proceso? Entonces José Claro, Ricardo dice, qué pena que te interrumpa, sí, pero dale, eso no lo asegura, ¿sí? Eso no lo asegura, porque aquí lo que vamos a hacer es una persona gestionando una información de acuerdo a unas casillas y unas plantillas que se están pidiendo y se van a diligenciar. Entonces, el sentido más importante de todo esto es un soporte de autoevaluación, llámese documento, llámese reflexión, lo que se quiera, ¿cierto? Pero que haya, digamos, toda una dinámica construida como está la definición de calidad en el decreto 1330, ¿cierto? Un conjunto de atributos que son construidos y que son construidos por una comunidad académica. Pero cuando hay un encasillamiento de unas condiciones de calidad separadas con unos requisitos de un paso que si no lo diligencio no me permite ver lo siguiente, entonces estoy diligenciando unas casillas. Esa es, digamos, una de mis preocupaciones con el nuevo SACE realmente. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos de soporte un documento, ya no es un documento maestro, que eso, digamos, ya hemos madurado ese tema del maestro, pero sí es un documento de autoevaluación que soporta una renovación de un registro, una modificación o una ampliación, pero digamos algo que refleja la reflexión de una comunidad académica en torno a un proceso específico. Así es. Yo creo que podríamos enviar las inquietudes, pero sí valdría la pena si avanzar hacia, lo que yo entiendo es que sí se quiere que, digamos, lo que se decida, sí dé cuenta de la reflexión institucional, lo que nos comentaba ahorita Claudia, que se dé cuenta que hubo reuniones, que hubo encuentros, quienes participaron, digamos que eso quede en algún lado registrado, pero sí es cierto que todavía hay muchas dudas de que la infraestructura que se planteó para el SACES realmente sea la que esté motivando a que se dé eso en las instituciones, o si lo que está haciendo es simplemente un tema de cambio de procedimiento, de subir y pues que no esté alentando a la reflexión. Voy a leer algunos de los comentarios del chat. José Ricardo, no se sube el documento, pero el PAR nos solicitó un documento con la evidencia para un programa nuevo de maestría. Bueno, ese también voy a anotarles hasta dónde pueden pedir si los pares pueden pedir nuevos documentos o si ya basado en lo que esté en el SACES puede ser. Creo que la inquietud va por allí. Nidia nos plantea, si se debe sacar un resumen de cada una de las condiciones y no se presenta documento maestro y se sube la información acorde con las plantillas. Marta Luz, el diseño de las plantillas de carga masiva, recursos físicos e infraestructura no permiten realizar una inferencia de la información, dado a que se diligencia con tan solo marcar con una X. Muy bien, un programa nuevo requiere de un maestro estructurado acorde con las guías de un documento, tal vez. Nidia, me surge una pregunta en la condición de nominación que no es explícita en la resolución para el caso de presentación de un registro calificado único. ¿Cómo se abordaría? Pues sí, en principio la lectura que nosotros hicimos es que solo había la única salvedad que había por el registro calificado único era que debía ser la misma denominación para todas las modalidades, así como para todos los lugares. No que hubiera otros elementos y pues que debe cumplir con todas las características.
El documento más que un requisito es una memoria para la institución. Nos plantea Dora Nicolasa. Yolanda, las plantillas que subió el ministerio aún tiene errores en el nuevo SACES. Listo. Entonces, Claudia, de acuerdo, Nicolás, es un documento que permite a la institución ver la trazabilidad y sus modificaciones. Y en principio es el sentido que quería el ministerio, ¿no? Que las instituciones mostraran la madurez de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad y de esa manera como que demuestren la reflexión que se hizo en cada uno de los programas, ¿no? ¿Es posible que en una próxima reunión nos compartan las plantillas? Voy a preguntar en el ministerio si es posible que nos compartan, digamos, hasta dónde, adicional a los que ellos han publicado con las guías, ¿no? Muy bien. Si les parece, entonces, ya para la próxima reunión hablamos de compartir las plantillas. Bueno, lo voy a dejar acá como urgente. Y vamos a hacer la reflexión de esta denominación y yo creo que a medida que pasemos cada denominación, vamos a ir pasando la reflexión al ministerio para que no esperar a tener la reflexión de toda la resolución, sino por denominación que nos vayan respondiendo algunas de las inquietudes. Y la última, un poco para que la tengamos presente, pero también la vamos a seguir manejando. La idea es que eso también, si les parece, lo conversamos inicialmente en la próxima, es cómo fomentar la autonomía institucional frente a esta condición. O sea, cómo hacemos para no caer en que la decisión de la denominación de un programa se hace porque, un poco lo que hablábamos, porque está en el catálogo o porque está en otro lado o por tal, sino realmente cómo podemos aprovechar todo el ejercicio que se hace para la revisión o la asignación de un programa nuevo para fortalecer la autonomía de nuestras instituciones, ¿no? Cómo esto puede terminar haciendo que la institución se fortalezca y que no sea simplemente el requisito para el ministerio. Entonces, por ahora, si les parece, dejaríamos así. La próxima reunión, nos preguntan, las reuniones son todos los terceros miércoles de cada mes. Eso significa que la próxima es, permítanme miro o me ayuda Angélica. 16. 16. Listo. La próxima reunión la tendríamos el 16. De todas maneras, les recordamos, la estamos haciendo el tercer miércoles de cada mes y a las 4 de la tarde. No vamos a cambiar el horario por ahora. Listo. Yolanda, por ejemplo, uno de los errores de las nuevas plantillas del ministerio es que se debe indicar cuál es la jornada del programa, pero el tema de las jornadas ya se había acabado porque en las resoluciones de registro calificado no se informa si es programa diurno o nocturno. Bueno, vamos a anotar estas. Listo, vamos a anotar esas inquietudes y si les parece, yo creo que vamos a hacer un primer documento con dudas sobre la condición denominación del programa solamente, lo vamos a rotar por quienes participaron hoy. Si ustedes están de acuerdo, de una vez lo vamos enviando al ministerio, a ver si podemos ir encontrando de una vez una interlocución en estas dudas específicas e irnos de condición en condición, porque lo que pensamos es que seguimos hablando de todo y nos podemos enredar. Listo. Perfecto, de acuerdo, listo. Muchísimas gracias entonces. Y sí, y vamos a enviar con la grabación de hoy, vamos a enviar los documentos que nos compartieron. Mil gracias por los que nos compartieron los documentos en el chat. Los vamos a bajar y los compartimos a todos. Listo. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Buena tarde para ti. Gracias.